esta charla o plática que trata sobre las estrategias en la lucha contra el pecado y que se puede hacer en el día en que meditemos sobre el pecado y el perdón. El pecado es una falta no porque sea un capricho de Dios o porque lo manda una ley. Por ejemplo, los 10 mandamientos de Moisés no son caprichos de Dios ni los cumplimos porque están escritos, sino que el pecado es pecado porque siempre hace daño a alguien, ya sea a otro, a mí mismo, y por lo tanto a Dios, que es Padre de mí y del otro. Ahí tienen una imagen de Caín matando a Abel, un homicidio. Hubo 3 personas heridas, Caín, el asesino, Abel, el muerto, y Dios, que le duele porque son sus hijos. O sea que eso es lo que hace que el pecado sea pecado, que hace daño, hace mal. Resulta entonces muy importante tratar de descubrir dónde está la malicia de cada pecado, es decir, a quién hace daño, qué tipo de daño hace y cómo lo hace. Porque si uno no percibe esta malicia, es más difícil llegar a sentir vergüenza y confusión, que es lo que nos pide San Ignacio que sintamos en estas meditaciones. Hay pecados en que la malicia es evidente, en otros casos es más sutil, más difícil de percibir. En otro momento veremos algunos ejemplos. Áreas concretas donde surgen los pecados. Número 1, arriba a la izquierda, en relación con Dios. Hay muchos pecados que tienen que ver con nuestra relación con Dios. En general se responde a la pregunta, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? Recuerden que los 3 primeros mandamientos tienen que ver con esta relación. El 2, abajo, en la relación con los demás también hay áreas de pecado. La pregunta general sería, ¿tengo una actitud egoísta o tengo una actitud de servicio? El número 3, arriba a la derecha, en la relación conmigo mismo. Hay pecados que tienen que ver con mi propia persona, con mi crecimiento, con mi realización. ¿Estoy trabajando por ser una persona más coherente? Y 4, abajo, en la relación con las cosas, con las situaciones, con los oficios y los trabajos. Y la pregunta es si yo soy libre ante estas cosas o estoy atado a estas cosas. Concretando más todavía, en el área de la relación con los otros, por ejemplo, hay pecados de envidia, pecados de murmuración para quitarle la fama a la persona, hay un espíritu de competencia y rivalidad, puede haber rabia, puede haber odio. En esta misma área, lo ajeno, la codicia, el robo, el resolver, son pecados que tienen que ver con los otros. En relación con un otro muy especial que es el otro o la otra, o sea, la relación de pareja. Todo lo que es el área afectivo-sexual es un área donde fácilmente surgen muchos pecados. La otra área, la relación conmigo mismo, soy yo una persona coherente, vivo la verdad, vivo la mentira. Y por último, en la relación con Dios, la pregunta si soy indiferente a Dios, si lo ignoro como creador, como salvador, si no lo tengo en cuenta. Vamos a ver entonces una sucesión de reglas, le pueden llamar también consejos, que nos pueden ayudar a evitar el pecado. Y la primera, que es la regla de oro, evitar las ocasiones de pecado. ¿Qué son las ocasiones? Está entre comillas la palabra. Son los contextos, las situaciones que me llevan al pecado. Pueden ser lugares, pueden ser personas, pueden ser momentos. Ahí aparece un muñequito, o sea, mostrarle a una persona que es avara, que se escandaliza con el dinero porque le atrae mucho, meterle en un banco es peligroso, o sea, le estás invitando como a aumentar esos deseos de avaricia que tiene, ¿no? Esta primera regla nos pide evitar las ocasiones de pecado, tomar la decisión antes de entrar en circunstancias que me hacen difícil hacerlo, cuando todavía soy libre. Por ejemplo, si una persona es alcohólica,
y sabe que si va por esta esquina se va a encontrar con los amigotes que están en el bar tomando, lo van a invitar a entrar y va a ser muy difícil que pueda evitar tomarse un trago y ya cae en esa adicción que es el alcoholismo. O sea que al alcohólico nunca lo lleves a un bar porque es una tentación muy grande, es una ocasión de pecado. Cuando uno evita la ocasión todavía es libre, todavía no está en el contexto del pecado y puede fácilmente escaparse. Una segunda regla o consejo: detectar mis áreas peligrosas. Todos tenemos puntos flacos donde somos más débiles y por esos puntos el enemigo nos ataca con más fuerza. Entonces es importante ir descubriendo en mi vida cuáles son mis puntos flacos para prepararme y defenderme. A veces puede ser el área de la sexualidad, puede ser el área de la posesión de propiedades, los negocios, el dinero, el poder. O sea que yo tengo que ver cuál es el área donde soy más frágil y prepararme. Por ahí me va a atacar el enemigo. Tercera regla o consejo: detectar mis raíces y actitudes. Actitudes, recuerden que son actos que de tanto repetirlos se vuelven costumbre. A veces, por ejemplo, hay personas que tienen una actitud hedonística. El hedonismo es la búsqueda de placer de manera desordenada. La pereza, la comodidad, la gula, es un área que uno tiene que detectar si por ahí tengo yo alguna raíz peligrosa. Otra raíz, otra actitud es la actitud agresiva. Aparece ahí un troglodita con un mazo en la mano. La ira, la soberbia, la envidia, el afán de dominación, el afán de poder. Quizás eso está en mis raíces y yo no me he dado cuenta. Tengo que combatirlo. Otro ejemplo, la estructura temerosa, la actitud temerosa. Las personas que tienen cierta cobardía, miedo a todo, falsa prudencia, pánico al riesgo. Esa es una raíz peligrosa que hace que la persona no se atreva a arriesgarse a nada, a estudiar una carrera, a casarse. A todo le da miedo y eso lo frena mucho en la vida. Antes de seguir con la actitud, con la regla número 4, vamos a hacer un pequeño rodeo que es importante en este momento. Vamos a dar una vuelta y vamos a fijarnos en el capítulo 5 de Mateo, en que aparecen unos párrafos muy interesantes que demuestran una actitud que está más allá de la ley. En todos estos párrafos que son pronunciados por el mismo Jesús, hay una introducción general, que es esa que dice: no crean que yo he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Y se distinguen 5 ejemplos que tienen el mismo esquema. Una primera frase: ustedes han oído que se dijo. Y ahí, número 2, cita una palabra del Antiguo Testamento. Número 3, pero ahora yo les digo, dice Jesús. Y el número 4 viene la afirmación de Jesús, que precisa o concreta más la cita del Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo los 5 ejemplos, porque de aquí van a nacer reglas muy importantes. La primera gran afirmación: ustedes oyeron que se dijo, no matarás, y el que mate será condenado. Pero ahora yo les digo, dice Jesús, todo el que esté peleado con su hermano será procesado, porque como que ya lo ha matado en su corazón. O sea que uno tiene que ver que antes de la muerte, antes de matar, hay una serie de pasos que la persona da, que vamos a ver más adelante. La segunda afirmación de Jesús: ustedes oyeron que se dijo en el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. Ahora yo les digo, dice Jesús, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Viceversa también, el que mira al hombre deseándolo, ya ha sido adúltero. O sea que hay que seguir el proceso que tiene ese pecado, que a veces es largo, a veces es más corto, pero hay un proceso, un comienzo y un final. La tercera afirmación: ustedes oyeron que se dijo en el Antiguo Testamento, no jurarás en falso. Ahora yo les digo, dice Jesús, no juren en absoluto. Basta decir sí o no. Jesús en esto es muy claro.
no utiliza los juramentos. La cuarta afirmación, ustedes oyeron que se dijo en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo les digo, no hagan frente al que les agravia. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Fíjense que lo que decía el Antiguo Testamento ya era una moderación de la venganza. El ojo por ojo, diente por diente era devolver el mismo mal que me han hecho, no más, no dejar que se pase de cierta línea. Pero Jesús sencillamente echa abajo todo lo que es la venganza. No hagan frente al que les agravia, y es la famosa idea de presentar la otra mejilla. Y la última afirmación de estas 5, ustedes oyeron en el Antiguo Testamento que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos. O sea que es un mandamiento muy difícil porque nos lleva a esa especie de contradicción de que incluso a personas que me hacen daño, que me persiguen, Jesús me invita a amarlas. Y Él dio testimonio de esto con su vida cuando estaba en la cruz, perdonando a aquellos que le estaban crucificando. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen, los estaba excusando. Bueno, no se trata de una lista completa, sino de 5 ejemplos que pudieran ser aplicados a muchas otras situaciones, pero que nos enseñan muchas cosas, ¿no? El primero, no matarás, se refiere a cualquier ofensa hecha al hermano. Un insulto, un golpe, cualquier tipo de ofensa. El adulterio empieza en el corazón, hay que buscar dónde está el origen. El juramento debe ser sustituido por la absoluta transparencia en las palabras. La venganza debe dar paso a un amor sin medida, y el amor al prójimo se refiere a todos los hombres sin distinción, ni de razas, ni de condición económica, ni de sexo. Jesús no está aboliendo la ley del Antiguo Testamento, sino que la está llevando a sus consecuencias más profundas. En estos 5 ejemplos hay como una sobreabundancia en el cumplimiento de la ley. Va buscando dónde está el corazón de cada una de estas tendencias. Y Jesús invita aquí a enfocar el proceso que lleva a la acción, que puede ser mirada, oído, pensamiento, deseo, intención, palabra, gesto y finalmente la acción. Jesús está proponiendo una moral mucho más exigente. Y de aquí nacen nuevas reglas que vamos a ver enseguida. A partir de estas palabras de Jesús nacen estas nuevas reglas, estas 5 que vienen ahora, o 4, perdón. Tomar las aguas más arriba, es decir, revisar los procesos. 5, tener una conducta de absoluta transparencia en las palabras, excluir la mentira y el engaño. 6, arrancar la venganza de la vida y actuar por amor. Y 7, el amor al prójimo debe ser inclusivo, no excluyente. Vamos a ver una por una. Tomar las aguas del río más arriba, en la misma fuente. Esto quiere decir estar atento a los procesos que llevan al pecado. Por ejemplo, en el caso de matar, en el caso del asesinato, el crimen, todo puede comenzar con una crítica que uno escucha. Una persona que me dice, fulano de tal es un mentiroso, engaña a su esposa y está robando dinero. Bueno, esa crítica ya me hace pensar mal de esa persona, viene un mal pensamiento contra el otro. De ese mal pensamiento va naciendo poco a poco un rechazo a esa persona, que se convierte en rabia, se convierte en odio. En algún momento surgen palabras en conversaciones contra esa persona. Viene un momento en que se da una amenaza. Interiormente se planifica atentar contra él y finalmente viene la acción. Lo que hace Jesús es que no espera que llegue la acción, sino que interrumpe todo el proceso en el comienzo o por la mitad, pero no deja que llegue al final, porque cada paso es parte de ese pecado y ya es como la muerte. Viéndolo en el caso del adulterio, es la misma idea, tomar las aguas más arriba. Fíjense que ahí aparece un río, arriba dice nacimiento, afluentes, raíz principal, meandros y finalmente la desembocadura. El proceso consiste en remontar el río hasta llegar a su nacimiento, donde comienza la tentación. Es decir,
Tenemos que estar atentos al proceso del pecado. En el caso del adulterio, puede comenzar, por ejemplo, con una mirada indiscreta. Recuerden el caso de David, que estaba ocioso paseándose por el palacio y ve en un jardín vecino a una mujer desnuda que se está bañando. Surge el deseo, ahí empieza el proceso, surge la tentación de estar con ella, busca la forma del encuentro de manera secreta o no secreta, planifica un encuentro en la soledad, disimula, usa la mentira y finalmente sucede el adulterio. Lo que nos pide el Señor es coger las aguas más arriba, o sea, desde la mirada ya comienza el proceso de pecado. O sea que ya en la mirada ya está el adulterio presente, en el deseo ya está el adulterio presente, en la tentación, en todo el camino para juntarse con esa persona ya está el adulterio presente. Por eso tomar las aguas más arriba es remontar a donde nace el río, donde nace la tentación. Número 5. Contra el juramento, Jesús propone la absoluta transparencia en las palabras, la sinceridad y la honestidad. Esta caricatura nos recuerda a Pinocho, que le crecía la nariz cada vez que decía palabras deshonestas o mentiras, ¿no? O sea, en vez del juramento, Jesús nos dice, digan sí o digan no, no tienen que jurar por nadie. Absoluta transparencia en las palabras. Número 6. Arrancar la venganza de la vida y actuar por amor. Aquí aparece el vengativo, está planificando una venganza, le decimos que no a esa venganza y en cambio proponemos el perdón, el abrazo de perdón. No a la venganza, sí al perdón. Consejo número 7, regla número 7, el amor al prójimo debe ser inclusivo, no excluyente. Bueno, aquí hay una imagen simbólica, evidentemente. El perro y el gato normalmente son enemigos, sin embargo aquí hay un perro que está acariciando un gato. Es como decir, incluso el amor al prójimo debe incluir a personas lejanas, ajenas o enemigas. Todo el mundo está incluido. Regla número 8. Revisar los procesos de cada pecado. ¿Qué significa esto? Bueno, los pecados no suceden generalmente de repente, sino que hay un proceso que uno puede revisar cuando uno está haciendo, por ejemplo, un examen de conciencia. Uno puede volver a imaginar, a recorrer con la memoria cómo sucedió ese pecado. Es como quien mira un video y lo vuelve a mirar, o sea, utiliza la tecla rewind y luego la tecla play, y otra vez rewind y play, hasta que uno ve cómo sucedió ese pecado, dónde comencé a ser tentado, dónde comencé a ceder, y uno puede planificar entonces una estrategia diferente, otra manera de reaccionar. Vamos a poner un ejemplo para aclarar. Vamos a suponer que en mi trabajo una persona me dijo una palabra que no me gustó y yo exploté de ira, le insulté, le di un empujón y después me fui bravísimo. O sea que provoqué un incidente de violencia en un lugar de trabajo con un compañero de trabajo. Cuando llego a mi casa en la noche, pues tengo eso en la conciencia, me siento mal porque eso fue hecho en público delante de otra gente y causó muy mala impresión. Me siento mal con esa persona y quiero arreglarlo porque eso puede volver a pasar. Y de hecho ha pasado otras veces. ¿Cómo lo hago? Bueno, me empiezo a mirar como si fuera un video, qué fue lo que pasó, cómo comenzó esa conversación, en qué momento preciso hubo una palabra que a mí me sacó de control. Qué sé yo, me dijo, tú eres muy autosuficiente, tú crees que tú lo sabes todo, tú siempre tienes una idea mejor que los demás. Alguna palabra que me molestó. Y esa palabra enseguida me produjo una reacción de rabia, de ira. Lo insulté, lo maltraté, lo empujé y después me fui, furioso. Bueno, ¿qué fue lo que despertó, desencadenó el proceso? Una palabra que me molestó, y ya sé cuál es esa palabra. Que soy autosuficiente, o que me la sé toda, o que siempre tengo una respuesta mejor. Es posible que eso sea cierto y por eso me pongo bravo. ¿Cómo reaccionar? Bueno, planifico una estrategia diferente. O sea, ¿qué sería si yo hubiera reaccionado de otra manera? Por ejemplo,
quedarme callado o preguntarle, bueno, ¿en qué tú crees que yo soy autosuficiente? Ponme un ejemplo para yo aprender. Buscar una estrategia de reacción diferente y una vez que la encuentro, la ensayo mentalmente para que brote, porque lo normal es que brote otra vez la ira. Ensayar mentalmente mi nueva reacción y tratar de practicarlo. Es un proceso largo, puede repetirse varias veces, pero funciona, uno llega a ser dueño de sí mismo, porque en uno manda uno, no tiene que mandar más nadie. La regla o consejo número 9, romper los rituales. ¿A qué le llamamos rituales? Muchos pecados, sobre todo en el área afectivo-sexual, crean sus modos de proceder, sus pasos, sus procedimientos, y se constituyen en rituales. Un ritual tiene todo un proceso de pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, etc. A veces al romper o interrumpir uno de estos rituales, se logra escapar del pecado. Aquí una pequeña caricatura, este es el camino del ritual que la persona hace, o sea, son los pasos que la persona da en ese ritual. Vamos a poner un ejemplo quizás de un adolescente que cuando llega a un colegio nuevo encuentra amiguitos que le enseñan algo que él ni sabía, que es la masturbación. Le explican cómo se hace, se lo enseñan, lo demuestran. Y bueno, le coge mucho gusto a la masturbación, siente que es una gran adquisición en su vida y crea ya una serie de procesos, qué momento del día, qué día de la semana, en qué lugar, qué imágenes voy a usar para provocar la masturbación, para excitarme, y hace su ritual, o sea, ya tiene un caminito hecho que él sabe en qué momento va a suceder. Tiene que estar solo, que no haya nadie en la casa, que no esté la mamá cerca. Bueno, cada vez que se da el ritual cae en el pecado de la masturbación. ¿Cómo cortarlo? Bueno, en cualquier momento del proceso. O sea, quitando las imágenes que tenga, las revistas Playboy o las revistas que tenga, no quedándose solo, quedándose ese momento quizás en la escuela, jugando deporte. O sea, en cualquier momento del proceso uno puede cortar el ritual y evitar ese pecado. Así que uno tiene mecanismos para jugar con los procesos e interrumpirlos. Número 10, regla número 10, el control de los 5 sentidos. Bueno, todos conocemos los 5 sentidos, la mirada, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, perdón, y el gusto. Son muy importantes, uno de los grandes regalos que Dios le da al ser humano, los 5 sentidos. Nos permiten ver la realidad, escuchar los sonidos, tocar las cosas, tocar las personas, oler perfumes, todo tipo de olores, y el gusto que supone gustar, ya sea un alimento o besar a una persona. Los 5 son importantes, pero tienen diferencias entre ellos porque algunos abarcan mucho terreno, otros menos, y algunos son muy intensos y otros menos. Vamos a ver en un cuadro a continuación el alcance y cantidad de información que proporciona cada sentido y por otra parte la intensidad. Esta raya divide, lo que queda encima de la raya es el alcance de cada sentido, lo que queda debajo es la intensidad. Por ejemplo, la mirada, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. La mirada tiene un alcance muy grande, lo abarca todo, lo ve todo. Es un sentido de gran alcance por la cantidad de información que proporciona. Sin embargo, su intensidad es pequeña, es menor. El oído tiene un alcance un poco menor en la cantidad de información que proporciona, pero es más intenso. El tacto abarca menos que la vista y el oído, pero es mucho más intenso. El olfato tiene mucho menos alcance de información, pero es mucho más intenso que los anteriores. Y el gusto tiene poco alcance de información, pero tiene la intensidad más grande. Uno puede verlo en un ejemplo sencillo. Por ejemplo, una mamá tiene un bebé recién nacido y el bebé está en una cunita en la esquina, la mamá está planchando en la otra esquina
Y de vez en cuando ella levanta la mirada y ve a su bebé y bueno, siente una corriente de amor muy grande, pero no pasa de ahí, ¿no? Después le oye gorjeando con esos gorjeos que hacen los bebés y siente un afecto muy grande por el niño, más grande que el que sentía con la mirada, ¿no? Finalmente se va hasta la cuna y carga al niño. Bueno, ya lo está tocando, lo está abrazando, lo aprieta. O sea, la intensidad del sentimiento es mucho mayor. Ya no solo lo ve y lo oye, sino que lo tiene, lo aprieta, lo abraza. Lo huele, el olfato es muy cercano, huele a bebé, huele a quizás un perfume que le han puesto, huele a leche. Y por último le da un beso, que abarca menos, pero tiene la intensidad más grande. Es un sentimiento muy, muy fuerte. Otro ejemplo más de la vida vulgar. Vamos a suponer que está un muchacho en una esquina y ve pasar a la gente y bueno, simplemente mira, ¿no? Y pasa una muchacha muy bonita, él la mira, ella sabe que le está mirando, pero la mirada en sí pues es libre, no crea ningún problema, ¿no? Pero en un momento le dice un piropo. Muchacha, estás acabando. Cualquier piropo. Bueno, eso es directamente a ella. Tiene más intensidad. O sea, ya en este momento él está incursionando en algo más personal. Se ha metido con ella. Como es un piropo, no es una ofensa, no es nada grave. Celebra de alguna manera su belleza. Pues la muchacha no hace mucho caso y sigue caminando. Pero el muchacho es atrevido y en algún momento se acerca y le pone la mano en el hombro, o la coge por la mano, o la coge por la cintura. Bueno, ya eso es un atrevimiento, ya está saltando una línea que no puede saltar. Ya es un acoso sexual, un acoso físico. Es mucho más intenso que oír o ver. Se acerca y huele a la muchacha en la cabeza, en el cuello, huele su perfume. ¡Ay, qué sabroso hueles! Bueno, está entrando en un área muy íntima, porque el olfato es más íntimo. Y finalmente le da un beso. Y ahí ciertamente violó todos los espacios. Puede recibir una galleta o puede ser que no. Pero fíjense cómo la diferencia entre el alcance de información y la intensidad. Entonces, al jugar con los sentidos, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que es el gusto, el olfato y el tacto. El oído y la mirada también son peligrosos, pero tienen menos intensidad. Cada sentido puede llegar a convertirse en una trampa. O sea que uno tiene que manejarlos con cuidado. Esta imagen es espantosa, pero cada sentido de los 5 puede ser una trampa y puede llevarnos al pecado. Pero también nos puede llevar al amor y a lo bueno. Muchas veces la mirada, que decimos es la menos intensa, sin embargo la mirada a veces, muchas imágenes que vemos, que nos permitimos ver, son como bombas de tiempo. Eso que ven ahí es una bomba de tiempo. Nos llevamos la imagen dentro y más tarde vuelve a aparecer cuando estamos solos y entonces explota la imagen. O sea que ese es un problema que existe con la mirada, con los recuerdos, y ahí entramos en el tema del control de la imaginación. ¿Qué cosa es la imaginación? La imaginación es una facultad importante de la persona humana, es una fábrica de imágenes. Por una parte almacena imágenes que ya hemos visto y luego las recrea, las combina, crea nuevas imágenes. Fíjense en las dos figuras, la muchacha que está arriba a la derecha está imaginando y ahí aparece un avión por el aire, aparece a la izquierda un barquito, una estrella de mar, del otro lado una sombrilla. Todo eso son cosas que ella está imaginando, que puede ser que haya visto antes, pero la sigue recreando. La de abajo todavía es más elocuente, es un niño que está concentrado y de su mente brota como un río, un raudal de imágenes alocadas completamente, ¿no? Porque así es la imaginación, es muy rápida, es de mucha riqueza. Santa Teresa llama a la imaginación la loca de la casa. Precisamente por eso, porque es intranquila, es inestable, saltarines aparentemente incontrolables, como una loca. Suele ponernos trampas, pero es posible canalizarla, disciplinarla y hacerla una aliada. Precisamente el método de contemplación de San Ignacio en la oración nos permite utilizar imágenes que son positivas, que son buenas,
y que nos van como purificando la imaginación. Nos van haciendo una imaginación más limpia, más pura, que nos ayuda a mantener nuestra vida sana. O sea que hay que saber, hay que aprender a ir controlando la imaginación. Para esto es muy importante el examen de conciencia, el acompañamiento espiritual y el examen particular. Brevemente, el examen de conciencia es cuando, por ejemplo, al final del día, como esa señora que está ahí sentada orando, está examinando lo que pasó en el día, está examinando su conciencia, en qué momentos cometió errores, en qué momentos se equivocó. Pero también el examen tiene una parte positiva que es lo que es el examen de discernimiento, o sea, que en qué momento sentí yo la presencia de Dios en mí, en qué momento me habló el Espíritu y me invitó a algo mejor. El examen particular, aparece como número 3, es cuando ya en el examen yo concentro la imaginación y la atención en un pecado concreto que yo quiero quitar. Vamos a suponer que yo me he vuelto una persona que dice mentiras y mentiras y mentiras, y ya tengo una actitud mentirosa, o sea, ya la gente empieza a darse cuenta y no me creen. ¿Cómo yo quito eso? Bueno, concentro toda la atención en ese pecado concreto de la mentira. Y durante un tiempo, incluso contabilizo cuántas mentiras dije cada día para el día siguiente decir menos. Y lo reviso siempre en el examen de la noche. Este método poco a poco va haciendo que baje el número de mentiras hasta llegar a desaparecer completamente. Y el acompañamiento espiritual que aparece en la imagen de abajo, que por cierto son 2 personas conocidas, ese es Maricusa Cotón, María Cotón, y el que está a la izquierda es el Padre Pedro, soy yo. Estamos en una sesión de acompañamiento espiritual, puede incluir confesión, en que la persona cuenta cosas al director espiritual o al acompañante espiritual para que le ayude en el recorrido de su vida y pueda ir ganando cada vez más conocimiento y unión con Dios, conocimiento y unión con uno mismo, coherencia. Es muy recomendable, pero realmente no hay muchos acompañantes espirituales en este momento de la historia. Aquí aparece, para que lo tengan presente, un esquema del examen de conciencia que nos dio el mismo San Ignacio. Él pone los 5 dedos de la mano como para recordarnos, ¿no? El primer dedo, dar gracias a Dios por el día que he vivido. O sea, lo hago en la noche antes de acostarme y comienzo, Señor, gracias por este día, por estas horas que he vivido junto contigo, con la gente. Segundo dedo, pedir gracias para revisar mi día. O sea, pedir a Dios esa ayuda, esa iluminación para ver las horas de mi día. Tercero, recorrer las horas del día, puede ser de la mañana a la noche o al revés, de la noche a la mañana, detectar los fallos, los errores, los pecados. A veces saltan por sí mismos, a veces hay que buscarlos. Cuarto paso, arrepentirse, pedir perdón, caer en la cuenta del mal que hice. A veces tengo que pedir perdón a una persona o restituir algo robado. Y el quinto, un propósito de enmienda y despedida, o sea, proponer que no voy a faltar más en adelante y me despido de Dios rezando quizás un Padre Nuestro o un Ave María. Pero paralelamente existe esta otra herramienta que es el examen de discernimiento, que se puede hacer junto con el examen de conciencia. Otra vez son 5 dedos, siempre comienza dando gracias a Dios por el día que he vivido, después pedir gracias para revisar mi día, y el tercero, que es el centro, el dedo del centro, es recorrer las horas del día, detectar momentos en que Dios se ha manifestado, con gozo, con alegría, con paz, iluminándome algo importante. O sea, estoy discerniendo cosas de mi vida. El cuarto, agradecer. Si ha sido algo muy importante, pues anotarlo, tener un pequeño cuaderno donde llevo cuenta de mi vida, de las cosas que pasan. Y el quinto, propósito de estar más atento a las visitas del Señor. Y terminar con un Padre Nuestro. Bueno, estas son algunas ideas, en total son 13 consejos, 13 reglas que nos pueden ayudar en esto que es tan difícil, que es la lucha contra el pecado, algo que dura toda la vida. Deseo que esto pues les ayude mucho en adelante y que les iluminen estas ideas para tener un mayor encuentro con el Señor.